Normalmente a la hora de consumir cualquier producto audiovisual o en este caso muy específico anime, una de las cosas más importantes a las cuales les damos notoriedad es al protagonista o a los personajes secundarios. Y si bien normalmente quien suele destacar y quien tiene la mayor atención por parte de los espectadores es el personaje principal, es decir, el protagonista de la obra, hay raras ocasiones en las que personajes secundarios llegan a estar a la par o incluso superar a este mismo. Al menos dentro de mi experiencia son raras las ocasiones en las que esto llega a suceder, y precisamente una de esas ocasiones es de las que vengo a hablarles el día de hoy, porque así como lo han visto en el título, vengo a traerles un pequeño análisis sobre el personaje de Aki Hayakawa del manga de Chainsaw Man y darles una breve explicación del por qué para mí supera con creces a Denji, quien es el protagonista de esta obra. Creo que podemos llegar a estar de acuerdo de que Chainsaw Man no se caracteriza precisamente por tener una historia demasiado profunda y con personajes que llegan a tener desarrollos tan complejos. De hecho, en ocasiones la obra llega a sentirse bastante simple a la hora de abordar ciertos temas, teniendo gran cantidad de estos mismos sin desarrollar por completo, siendo en sí su mayor fuerte la construcción de mundo que este plantea y la vasta variedad de demonios que nos van presentando a lo largo de los capítulos. Y si bien con anterioridad ya he hablado de esta obra en el canal donde explico mi percepción del mensaje que trata de dar la obra, que por cierto si no lo has visto te lo estaré dejando en la tarjetita de aquí arriba, y así como mencioné en un principio en el video, el personaje de Aki Hayakawa se me hace de los más interesantes y mejor planteados y posteriormente desarrollados de la obra, siendo que el personaje está construido alrededor del trauma de su familia, que no logra superar y trata de librar esa frustración e impotencia con el tema de la venganza hacia el demonio pistola, una venganza que de hecho en la misma obra te explican de que no es algo único del personaje. Varios Debris Hunters se alistan en la organización precisamente para cumplir este mismo objetivo, y creo que a su vez esto es la magia del personaje, porque desde un inicio te lo van planteando como alguien que no es único en su tipo. De hecho, la personalidad que él tiene y el cómo actúa se parece bastante a otros personajes de otras obras en los que es el rival del protagonista, pero a pesar de la simplicidad con la que en un inicio plantean al personaje, va teniendo posteriormente un desarrollo alrededor de los capítulos que se van desarrollando, porque el hecho de comenzar como el personaje que simplemente trata de ser el rival del protagonista, esto rápidamente se rompe presentándonos que debajo de esa piel dura hay alguien bastante vulnerable que no ha logrado superar sus traumas, mostrándonos cómo ante las personas trata de ser ese tipo duro que está dispuesto a hacerlo todo por sus objetivos. En realidad llora en silencio la pérdida de sus seres queridos, y sí tiene más sentimientos de lo que él trata de proyectar al exterior, que conforme sus vivencias vamos viendo un gran cambio en el personaje, siendo que el dolor que carga de haber perdido a su familia en un inicio lo termina transformando en amor hacia la nueva que terminó formando, siendo esta una resolución bastante lógica debido a los acontecimientos que vamos viendo a través de la obra, donde Aki termina teniendo que acostumbrarse a sus compañeros, pero estos compañeros no los termina viendo como simples Devil Hunter como el resto, sino que formó un verdadero vínculo tras tantas vivencias que tuvieron que pasar juntos. Esto se ve reflejado a las visiones que él tiene como el poseído del demonio pistola, donde a Denji lo ve como el hermano que tuvo alguna vez, a Power la ve como alguien más dentro de ese círculo familiar, y eso es por los vínculos que formaron finalmente tras tantas vivencias. Tristemente el personaje tenía un destino marcado, que de hecho me gusta este detalle, ya que en otras obras vemos de que cuando un personaje sabemos que va a terminar de tal forma, por alguna razón el autor da tantos giros simplemente para salvar a dicho personaje, y aquí no pasa esto. De hecho se cumple a la perfección y casi me atrevería a decir al pie de la letra de cómo íbamos esperando los acontecimientos, y podrías decir, bueno, esto es bastante predecible, ¿no? O sea, sabes cómo va a terminar todo y ya no te sorprende al final, pero de hecho no, porque la ejecución es la que importa al final del día, el cómo se desarrolla y el cómo se ejecuta estos acontecimientos. Me atrevería a decir de que el personaje de Aki Hayakawa es una fiel representación de cómo superar una pérdida, mostrando crudamente que no es algo fácil de superar, lleva tiempo sanar esas heridas que dejó la partida de esas personas, pero si te terminas rodeando de amistades que están contigo en tanto las buenas como en las malas, finalmente lograrás sanar esas heridas antes mencionadas.
emocionadas, podrás volver a sentir la vida nuevamente, apreciar lo que tienes en ese momento y apreciar lo nuevo que está por venir. Me sorprende bastante que Tatsuki Fujimoto se tomara la molestia de desarrollar tan profundamente a este personaje, siendo de que normalmente los temas que abarca no termina por darles una conclusión, siendo esta una gran excepción dentro de la obra, porque entrando en comparaciones y dándoles mi sincera opinión, se nota que lo mismo quiso aplicar con Denji, dándole un pasado trágico donde el personaje bloquea ciertos recuerdos precisamente por el trauma, pero a comparación de Aki, no lo termina por desarrollar y de hecho termina tratando de justificar las acciones del personaje para que tengan sentido dentro de la obra, como por ejemplo el hecho de que él siempre quiso a Makima y toda esa tontería que al final vimos en el manga, siendo algo que, para ser sinceros, no tiene nada de sentido, ya que Makima fue la persona, el autor intelectual hacia la desgracia de su vida. Por ende, ¿cómo puede querer a alguien que precisamente le arrebató todo lo que él quería? Y así como aquí, hay un desarrollo que vas esperando a lo largo de la obra. Hay algo que te dice que las cosas van a continuar y se van a desarrollar de tal manera que dará una conclusión satisfactoria, pero no termina por suceder. Se desvía completamente del camino y trata de hacer que el protagonista lo sea y lo pueda todo al final del día.